A continuación, nos va a exponer otros puntos importantes de este documento presentado por la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, la jurista Paula Fraga. Paula nos va a enunciar los problemas de esta confusión entre sexo y género en el orden jurídico, cómo y por qué se introduce esta noción de identidad de género en este anteproyecto, y también de la alusión improcedente a la idea del derecho penal de autor. Así que, Paula, adelante, por favor, cuando quieras. Hola, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a todas las presentes su asistencia y el interés mostrado en este tema. No es para menos, pues afecta a todas las mujeres, como veremos a continuación. Yo voy a explicar 3 de las alegaciones. La primera de ellas es referente a la confusión entre las categorías jurídicas sexo y género. Bien, lo primero de lo que quisiera hablar, al hablar de sexo y género, debemos hacer una breve definición de ambos términos para tenernos claros y ser conscientes de la relevancia y lo perjudicial que resulta tal confusión. El sexo es una realidad biológica observable. Perdonad que ahora al poner la diapositiva... bien. El sexo es una realidad biológica observable, una evidencia empírica constatable. Es ni más ni menos que nacer macho o hembra. Estas son simplemente categorías biológicas generales que se aplican a todas las especies que se reproducen sexualmente. El género es un conjunto de estereotipos y funciones que se asignan a la mujer por nacer mujer y al hombre por nacer hombre, y que se aprenden e interiorizan mediante la diferente socialización de los sexos. El género es la piedra angular sobre la que descansa la subordinación sexual de las mujeres y de la violencia ejercida contra nosotras. Por tanto, conviene ser muy rigurosas con estos términos y mucho más si son introducidas en las normas jurídicas, porque la finalidad de la norma jurídica ha de ser erradicar el género y no blindarlo o mantenerlo, que es lo que sucede si el legislador incurre en estas confusiones conceptuales o introduce en el ordenamiento jurídico términos como el de identidad de género. En numerosos puntos del anteproyecto se utiliza la palabra género cuando se debería utilizar la palabra sexo. Es más, no solo hay una confusión no solo hay una confusión en el significado de cada una de estas nociones, sino que además son tratadas como sinónimos frecuentemente, cuando lo biológico y lo tangible no es igual a lo cultural o lo intangible. Un ejemplo sería en la propia exposición de motivos del anteproyecto, que habla de discriminación por razón de género, cuando lo correcto sería discriminación por razón de sexo. La discriminación, o mejor dicho, la desigualdad estructural u opresión se fundamenta en las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres por su sexo. El género es la herramienta educativa para sostenerlo, siendo por esto motivo de erradicación y nunca de equiparación, de esa equiparación sexo-género que hace este anteproyecto de ley de libertad sexual. El anteproyecto además no respeta lo dispuesto en otros textos jurídicos que sí son claros y en ningún caso equipara sexo y género. Podemos citar como ejemplo el texto de referencia internacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en cuyo artículo 5 establece lo siguiente. Los Estados parte tomarán las medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otro índole que estén basadas en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres. Esta es la definición de género correcta y la que debería ser introducida en el ordenamiento jurídico español a través de diversas normas. De hecho, así lo hace nuestra clásica norma de violencia de género, la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que lo deja claro durante todo su articulado, que el sujeto pasivo de este delito son las mujeres y que la norma se incardina dentro de la lucha contra la discriminación que éstas sufren por razón de sexo. Es necesario que las venideras leyes sigan la línea hasta ahora fijada y convendría que además recuperáramos y fuéramos más asiduos, fuera más asiduos en la norma términos como violencia contra las mujeres. Por tanto, como juristas y como feministas, denunciamos esta imprecisión conceptual derivada de la agenda queer,
de la introducción de los postulados de la teoría queer y que atentaría contra categorías protegidas históricas que supusieron un hito en la conquista de derechos fundamentales como son los derechos basados en el sexo. Bien, hablemos ahora de la introducción de la noción identidad sexual o de género en el anteproyecto. En primer lugar, la misma noción de identidad sexual o de género, la misma noción de identidad sexual o de género resulta confusa. ¿Por qué se emplean las palabras sexual y de género como sinónimos cuando su sentido social y jurídico, así como significado e implicaciones, son distintas? Esta es una cuestión que tendrá que clarificar, igual que deberán clarificar por qué los introducen en este anteproyecto cuando no solo no tienen nada que ver con el espíritu y finalidad de la norma, sino que los conculca, porque recordemos que esta norma es para proteger la libertad sexual de las mujeres y ello no es compatible con blindar y reforzar el generador de violencia que supone el género. ¿Y por qué decimos que blinda y refuerza el género? Pues bien, ya hemos visto en la Convención de Eliminación de Violencia contra las Mujeres una muy buena definición de género, la definición de género que tiene la Ley Orgánica de Violencia de Género, la definición de género que he dado al principio. Pues vista esta definición, vemos que el feminismo lo explica como herramienta que sirve a la subordinación sexual de las mujeres, como generador de violencia sexual. Sin embargo, la teoría queer, y esto es lo que se ha introducido en este anteproyecto con el término de identidad de género, lo define como una vivencia interna, como si fuera una libre manifestación de la personalidad. Es decir, donde el feminismo ve opresión, la teoría queer ve identidad. Por tanto, no solo se legitima, sino que se llega a esencializar los estereotipos sexistas que debemos erradicar. Un ejemplo para entenderlo rápidamente. Todas conocéis la clasificación azul para niños, rosa para niñas. Ese es un claro estereotipo sexista y se supone que a los niños debemos decirle que no hay colores ni cosas para niños y niñas. Pues bien, la teoría queer dice que si a un niño le gusta el color rosa, obviamente estoy simplificando porque aludirían a más estereotipos, pero siempre a estereotipos. Como decía, si a un niño le gusta el color rosa, es que quizás esté expresando una identidad de género femenina y que por tanto es una niña. Esto supone, además de todo lo explicado, un maltrato a la infancia, porque como ven, el término identidad de género está absolutamente fundamentado en los estereotipos sexistas que debemos abolir. A las niñas no les tenemos que decir que deben cambiar sus cuerpos. Lo que debemos cambiar es la sociedad que ordena conductas dispares según hayas nacido niño o niña. Por tanto, es de suma gravedad que estos términos sean introducidos en las legislaciones. Y veamos ahora cómo los postulados queer se incorporan al ordenamiento jurídico. Pareciera, como decía mi compañera Tasia, que dentro de una secuencia política clara se trata de aprobar en diferentes instrumentos jurídicos términos que no cuentan con plena aceptación social ni académica para finalmente darles amparo jurídico e institucional a través de las leyes de autodeterminación del sexo o de leyes como la que nos ocupa. Hablamos de secuencia política clara porque esta estrategia ya ha sido utilizada en otros países y está siendo desvelada por quienes seguimos los trámites de instauración de las políticas de identidad de género. Podemos citar aquí el trabajo realizado por el cronista parlamentario inglés James Kippur, perdonad que salgo de la diapositiva, ya está. El trabajo realizado por el cronista parlamentario inglés James Kippur, que sigue e informa del proceso legislativo en Reino Unido de aprobación de leyes. Lo veis en la pantalla por si luego queréis leerlo, es un artículo muy completo que desde luego os recomiendo. Y en este artículo explica estrategias utilizadas para conseguir tal aprobación y hace referencia a un informe elaborado por un importante despacho de abogados internacional que recomienda determinadas prácticas para que grupos y colectivos trans funcionen como un efectivo grupo de presión con capacidad para implementar estas políticas. Este informe aconseja, por ejemplo, vincular su campaña a una reforma más popular. Por ejemplo, en Irlanda, Dinamarca y Noruega, los cambios a la ley sobre el reconocimiento legal del género se llevaron a cabo al mismo tiempo que otras reformas más populares, como la legislación sobre igualdad en el matrimonio. Esto proporcionó, como le llaman, un velo de protección, particularmente en Irlanda, donde la igualdad matrimonial fue fuertemente apoyada, pero la identidad de género siguió siendo un tema más difícil para obtener el apoyo público. Observamos, pues, que la estrategia utilizada en España es idéntica.
pues está vinculando la introducción en el ordenamiento jurídico de los conceptos de expresión e identidad de género a la aprobación de la Ley de Libertad Sexual. Una ley que, por supuesto, cuenta con apoyo y entendimientos sociales mucho mayores que el de los conceptos citados y de las políticas de identidad sexual. O sea, como veis, lo que se nos está privando es de debate social y de debate público. Y es que esta es otra de las estrategias recomendadas por el informe. Citamos las palabras del informe del despacho de abogados para estos colectivos para que hagan cabildeo y estrategias lobistas. Cita textual: evita la cobertura y exposición excesiva de la prensa. De esta forma, pretenden evitar que la sociedad conozca y entienda las implicaciones prácticas, políticas y jurídicas de las leyes de identidad para simplemente aprobarlas por la puerta de atrás, sin debate social ni conocimiento público. Vemos pues que es una fraudulenta maniobra política y que estamos asistiendo a ella reiteradamente. Ayer mismo se presentaba el anteproyecto de ley de la protección a la infancia, conocida como la Ley Rhodes. Y otra vez observamos indignadas cómo han introducido la terminología queer también en este anteproyecto. Entonces, están metiéndolo además, no en leyes específicas, sino en toda la ley que pueden, están metiendo estos postulados queer. Por tanto, la maniobra política no puede ser más deshonesta, más fraudulenta, y por tanto es importantísimo, vitalísimo que hagamos este tipo de seminarios, que hagamos acciones en la calle, en universidades, donde sea, para explicar todo esto, explicar las implicaciones, porque es que estamos hablando del borrado del sexo, del borrado de las mujeres. Por último, hago una breve referencia a la improcedente alusión del anteproyecto al derecho penal de autor. El derecho penal castiga ciertas acciones u omisiones humanas con una concreta sanción jurídica, que es la pena. El derecho penal moderno es un derecho penal de acto o de hecho, no un derecho penal de autor. El derecho penal del hecho entiende que lo principal es la lesión al orden jurídico y otorga menor importancia, como tiene que ser, a las características personales del autor. El derecho penal de autor le da mayor importancia a las características personales del autor. Esta es una concepción autoritaria del derecho que se centra en la infracción del sujeto frente a la comunidad en lugar de la contrariedad o infracción del derecho. Por tanto, es inadmisible que para justificar que se hayan rebajado las penas en este anteproyecto del tipo básico de agresión sexual hagan alusión al derecho penal de autor porque alimenta bulos relativos a la violencia contra las mujeres. De hecho, estos argumentos fueron utilizados por el sector de juristas que se oponía a la ley de violencia de género. Se ve claro como un ejemplo. En caso de riña mutua con agresiones entre hombre y mujer, estos juristas consideraban que el derecho debería tratar a ambas partes como personas. Os suena, ¿no?, lo que quiere hacer la teoría queer. Consideraban eso, que deberían tratar a ambas partes como personas, sino como hombre y mujer, ignorando la jerarquía sexual que presenta las sociedades en la actualidad. El Tribunal Supremo ha sido muy claro y ha resuelto este debate en su reciente sentencia 677/2018, que desde luego recomiendo que la lean porque tiene muy buenos argumentos, y diciendo que cuando un hombre agrede a su mujer, lo hace como expresión o manifestación de la superioridad estructural del varón sobre la mujer en la cultura. Ven pues lo improcedente de introducir este debate y estos términos en la norma jurídica. Por tanto, y para recapitular, nos oponemos a la introducción de los postulados queer en este anteproyecto y en las leyes y pedimos que retiren todas las menciones en el anteproyecto de los conceptos de identidad sexual, identidad de género y expresión de género porque niegan la trascendencia política y material del sexo en consonancia con la evidencia científica sobre esta problemática. Consecuentemente, si niegas el sexo, niegas la jerarquía sexual y niegas las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Además, no solo no aportan nada de utilidad al contenido de la ley, sino que se conculca el espíritu y finalidad de la misma, esto es, la protección efectiva de las mujeres y sus derechos. Blinda y refuerza el género, como decíamos al principio. Socava los derechos de las mujeres basados en el sexo. Se ponen en riesgo los espacios de las mujeres. Y además de todo esto, de la afectación a nuestros derechos, la teoría queer es una amenaza para el feminismo. Aceptar como feministas o progresistas postulados queer que contradicen al acervo feminista supone desarticular
desarticular la teoría feminista y despolitizar al movimiento feminista. La teoría queer viene disfrazada de progresión y diversidad, pero supone un retroceso social sin precedentes. Es importante que nos impliquemos todas, que entendamos la implicación que para nuestros derechos tiene y que nos opongamos con firmeza a que estas tesis acientíficas y antifeministas tengan cabida en nuestro ordenamiento jurídico. Y hasta aquí. Muchas gracias, Paula. Bueno, creo que ha sido muy aclaratoria su explicación. Es muy importante que seamos conscientes, que desvelemos a tiempo estas tácticas utilizadas para introducir las políticas queer en esta, en otras leyes, y que esto no es un fenómeno que ocurre solo en España, sino que es algo internacional.